Bienvenido. Como siempre, es un privilegio para nosotros presentarte el resumen del Ágape en Vivo 333, en donde eres invitado a participar en tu transformación. El trabajo de Abba para hacerme conforme a la semejanza de Jesús es realizado en 4 operaciones por el Espíritu Santo: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. En este ágape, el Espíritu Santo nos invita a aprender a participar en cada una de estas operaciones y conocer vivencialmente lo que nuestro Padre es capaz de hacer en cumplimiento a su promesa. En este segmento, eres invitado a comprender que todo en tu nueva existencia como hijo requiere ser exclusivamente el resultado del trabajo de Dios en ti. Todo lo que Él se ha propuesto hacer de nosotros es imposible lograrlo por medios humanos. Tiene que ser el producto de su trabajo en nosotros. Y por eso en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. ¿Sí? Hechura suya. Bueno, la calidad de esa hechura requiere que yo esté de acuerdo que Él destruya todo lo que está construido en mí que no es obra de Él. Y aquí es donde entran estas etapas de nuestro proceso como hijos. Y recuerda, en la regeneración, Dios te unió a Jesús para destruir el corazón perverso y engañoso que heredamos de Adán y darte un nuevo corazón. Pero ahora la etapa final de la salvación es remover de tu entendimiento y del mío y de cada uno de sus hijos toda la lógica, toda la creencia que no proviene de lo que Él ha hablado a ti. Por eso es el trabajo de renovación de tu entendimiento. Y esto es un proceso vivencial constante. Por ejemplo, cuando alguien construye sobre un terreno virgen, pues todo lo que tiene que remover son unas plantas, árboles, etcétera, cosas que están allí, y crear la nueva cimentación y echar para arriba el edificio. Pero esa no es la condición de nuestro entendimiento. Haz de cuenta que tu entendimiento es como una ciudad fortificada y todo eso tiene que ser desmenuzado para que se construya lo eterno, lo divino. Todas las cosas que dominan, que rigen la existencia humana, si mi entendimiento no es renovado, yo me sigo sometiendo a esa manera de creer y de pensar y de ser. Entonces, Dios trabaja para remover lo que ahora es una mentira, porque una vez que naces de Dios, todo lo que se aplicaba a tu existencia como persona humana, como un ser adámico, ya no es correcto en ti, ya no se aplica. Necesitas ahora la mente de Cristo. Y se te ha dado la mente de Cristo. Pero ¿cómo la vives? Pues el Espíritu Santo tiene que hacer este trabajo que hemos visto en sus 4 operaciones. Y vamos a repetirlas para que todos tengamos este cuadro de lo que somos invitados a vivir. Y siempre va a ser por invitación, nunca va a ser algo que te es forzado. Entendamos ahora el trabajo de Dios, revelación, en donde la verdad es mostrada para traerme a fe. La primera operación del Espíritu Santo es alumbrar los ojos de tu entendimiento, es darte revelación. Y es que tú lo veas, que tú te veas viviendo eso. Porque si eso no sucede, ¿cómo entras a lo que sigue? ¿Te das cuenta? Eso es importantísimo. Ahora, Dios siempre está listo a revelarte su verdad para ti. Cuando no vivimos revelaciones por elección propia, es porque no nos prestamos para escuchar. Es porque le damos más peso a lo que ya creemos saber, a lo que ya hemos aceptado creer. Todos los años que yo me acepté en disparidad con Dios y no había posibilidad de que Él me convenciera de nada más, pues estaba yo cerrado a la revelación de venir a ser su hijo. Toda mi relación con Él, yo la regía por estas creencias que eran engaños, que no vinieron de Él, pero que me fueron enseñadas en su nombre.
y que yo acepté creerlas y someterme a ellas y entonces me imposibilitaban para vivir comunión con Él. Entonces, en su amor, Él vivió paciencia conmigo, sufrió mis tonterías que yo vivía y decía y enseñaba a otros en su nombre también, pero en su fidelidad, que es lo que fe hace, es conectarte a su fidelidad. Conociendo mi corazón, Él me trajo al punto de invitarme, confrontando esos engaños. Produjo el momento en que yo estuve dispuesto a verme en otro plano. Y eso es lo mismo que Él está haciendo en tu corazón, porque esto es algo íntimo, algo que tiene que ocurrir adentro de ti, en lo más profundo de ti, en tu espíritu. Entonces, revelación es importantísimo porque es donde tú ves y eso que ves es para ti. Y eso que ves, Él lo va a cumplir en ti. Y revelación culmina su trabajo cuando te lleva a la decisión, a la invitación de que decidas creerle. ¿Sí? Y el que entra en esa decisión, y esta palabra no es ligera, entra, hay que entrar, ¿sí? Hay que entrar. Si vas a aceptarte en su promesa de hacerte como Jesús, tienes que entrarle. ¿Sí? Entrar a que lo cumpla y no retroceder. En la obra de redargüimiento, Dios trabaja en limpiarme para cumplir su promesa en mí. Porque el que entra ahora va a vivir la segunda operación del Espíritu Santo, que es nombrada redargüimiento. Pues en esta operación ocurre algo que es, una vez que lo entiendes, es completamente lógico. Ya acepté que Dios cumpla esto en mí, ahora necesito que Él inicie. ¿Por dónde inicia? Pues tiene que iniciar por remover lo que en mí está opuesto a su promesa. Es lógico, ¿no? Si vamos a sembrar un terreno, pues no empezamos regando la semilla, tenemos que remover todo lo que no permite que ese cultivo se dé. Tenemos que preparar la tierra, eso es lógico. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, cuando entiendes el propósito de redargüimiento, te vas a prestar a ello, te vas a gozar en ese proceso, porque es el proceso donde vas a ser limpiado, hecho libre de las cosas que traes en ti, que están opuestas a lo que Dios quiere cumplir en ti. Así que fíjate qué hermoso. Yo crecí desde mi infancia entendiendo redargüimiento como un regaño, como la regaste, mira, ¿no? Un señalamiento y una exposición a vergüenza, pero que era necesario porque Dios al que ama lo castiga y ese castigo es darte tus cocolazos y, en fin, toda esa versión humana de la interpretación de verdad. No, 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 no. El castigo que merecíamos lo pagó Jesús. ¿Lo oyeron? Para nosotros no hay castigo, porque el castigo lleva en sí temor. Y no somos llamados a temor, somos llamados a vivir amor. Entonces, está en las cosas que el Espíritu Santo nos va a invitar a recibir y a vivir, el que nos hable ampliamente de vivir perdón. Pero que queda y cabe inyectar aquí hoy que el proceso de redargüimiento es precisamente para que vivas la confrontación de los engaños que traes, que vivas la decisión de dejarlos, de permitirle a Él removerlos de ti, que es el arrepentimiento verdadero, y le permitas a Él aplicar perdón, porque cuando te hace consciente de cómo has estado mal, pues puedes ver un montón de tonterías que has hecho, de cosas que están mal, lo cual produce ¿qué? Culpa. Pero imagínate que te dejara en ese estado, era mejor que no supieras. Entonces, el trabajo de Dios no es nada más mostrarte lo que traigo adentro que está mal, sino invitarme a limpieza, y esa limpieza empieza con la aplicación de perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Lo ves? Primero perdonarme, sanar mi conciencia y luego remover lo que me hizo capaz de hacer el mal. Primero perdonarme, que es en el otro, el perdón tiene dos caras. Una es las faltas que yo he cometido y el otro es las faltas que han sido cometidas en mi contra. Pero la solución es la misma, porque en todo lo que yo he sido agredido, toda la injusticia que he vivido a manos de otros, que registró una herida
una agresión en mi espíritu, en mi conciencia, cuando Dios me trae y confronta esas cosas en mí, Él va a aplicar perdón también. Va a pagar con el pago que hace posible el perdón toda esa injusticia y va a sanar mi conciencia. Y entonces, en ese estado de perdón, Él no me deja contaminado. Una vez perdonado, puede ser limpiado. ¿Lo oíste? La limpieza no es posible si no se ha aplicado el perdón. En el trabajo de corrección, la semilla de verdad germina en mi corazón para producir a Jesús. El producto de que Él perdone y limpie es el terreno preparado, ¿te das cuenta? Para recibir la tercera operación del Espíritu Santo, que se llama corrección. Fíjate lo importante de esto. El trabajo de Dios para prepararte de forma que cuando Él haga germinar en tu espíritu la verdad de tu semejanza con Jesús, ya no haya estorbos, ya no haya esa batalla campal que se da con los argumentos de convicciones y creencias y eventos y experiencias opuestas a que tú seas su hijo o su hija. Entonces, corrección no es el trabajo de castigarte, eso abandono, eso es un engaño que el diablo ha usado para que aceptemos tonterías. Corrección es el trabajo de encauzar nuestro entendimiento ahora. Esto es aquí donde recibes la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a pensar y vas a verte y tu lógica, tu proceso racional va a ser hecho idéntico a Jesús. ¿Qué te parece? Wow, fíjate lo que Jesús dice de sí mismo. Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra, porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Ahora, ¿sabes qué sucede en nosotros en este proceso de ser corregidos? Ser corregidos quiere decir ser traídos ahora, ser habilitados para la vida divina, para vivir comunión. Tú no tienes que lograr ser como Jesús. Eso es una idea humana. Ayer estaba, no me acuerdo dónde, si fue en el internet o en la playera de alguien o en algún lugar, pero decía, luchando por ser semejante a Jesús. ¿Es el problema? No. La semejanza con Jesús es ser limpiado de toda mi capacidad para que yo como Él pueda vivir comunión con el Padre. Corrección, entonces, fíjense la importancia de corrección. Es traernos, llevarnos de este asunto de autosuficiencia llena de limitaciones y de frustraciones que es la condición humana, a la plenitud de comunión. Vivir lo mismo que Jesús y el Padre viven es precisamente lo que Jesús pidió al Padre en Juan 17, que así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también lo sean. Bueno, recuerda que esta tercera operación no puede suceder si la segunda no ha ocurrido y la segunda no puede ocurrir si la primera no ha ocurrido. Entonces, pero tienes el privilegio, todos lo tenemos, de poder recibir revelación de cómo trabaja Dios para cumplir su promesa. Y cuando te prestas a vivir redargüimiento, puedes entrar a vivir comunión. Y allí tu entendimiento es verdaderamente renovado. Finalmente, en la obra de instrucción en justicia, soy adiestrado para participar en hacer justicia a la humanidad. No es suficiente que mi entendimiento sea corregido y que yo empiece a pensar como Jesús piensa. Falta una cosa. Y la cuarta operación del Espíritu Santo es instrucción en justicia. Instrucción en justicia. ¿Por qué? Porque el desempeño de nuestra vida como hijos es hacer justicia, lo cual no hemos conocido en la existencia humana nunca, pero es totalmente la ocupación de Dios. Jesús vino a hacer justicia, ¿sí? ¿Cómo? Porque toda la descendencia de Adán vive una injusticia, la peor de las injusticias. ¿Sabes cuál es? Heredar la naturaleza adámica. Nacer esclavos a la condición humana, sin haberlo elegido. Eso no es justo. El niño nace, desde el vientre está
participando de la vana manera de vivir que sus padres le están heredando. Cuando empieza a conocerse, se descubre sujeto a la condición humana, sin capacidad de resolverla por sí mismo. Y se une al bando y le dan alguna de las vertientes de esa naturaleza. A los ojos de Dios eso es una injusticia. Entonces, ¿qué ha hecho Él? Te ha hecho justicia, a ti y a todos. Porque esa condición es el producto de una decisión que tomaron Adán y Eva con respecto a sí mismos y a su descendencia. Y entonces Jesús vino a redimirnos de esa maldición y a darle a cada persona la oportunidad de elegir por sí mismo si se queda viviendo la maldición adámica o si acepta libertad de ella y acepta ser hecho hijo de Dios. Eso es justicia. Y ahora, en tu cuarta etapa de salvación, vas a ser instruido por el Espíritu Santo para hacer justicia. Si una cosa es que se haya hecho justicia contigo, que tú la aceptes y que seas perdonado y que vivas libertad. Pero, ¿qué pasa en tu corazón ante el resto de la humanidad? ¿Qué vives? En Mateo capítulo 5 al 7, Jesús hizo esta declaración. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Dios vive esa hambre y sed de justicia. No en los términos humanos. En los términos humanos el concepto de justicia sigue deteriorándose. Porque en términos modernos ahora justifica la violencia, justifica la injusticia. Pero la justicia de Dios es presentarle a cada persona la invitación a ser hecho libre de la condición humana y a ser adoptado y hecho hijo de Dios en semejanza con Jesús. Entonces, esto es a donde Él quiere llevarnos, a ser ministros de justicia. Y allí, cada uno, conforme crezcamos, creceremos en la semejanza de Jesús. Por eso, por ejemplo, el Espíritu Santo nos dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué sentir hubo? Pues que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre tomando la forma de siervo y en ese estado fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, ya no me gustó tanto eso. Mira, nadie más tiene que morir por los pecados de otros. La redención está pagada. Pero participar en hacer justicia con respecto a Venezuela, esto es el clamor de que se haga justicia. Pero no es justicia política, no es justicia económica, no es justicia humana. Lo que le urge a la humanidad es la justicia que te libera de lo que traes adentro y te da semejanza con Dios en Jesucristo. Date la oportunidad de recibir y vivir este ágape.